tenemos una visita, está con nosotros el biólogo Juan Pablo Martínez de Ecuagenera. Ecuagenera es una empresa que se ha desarrollado desde hace varios años atrás de la familia Portillas, ¿no? Es una empresa que le ha dado tanta importancia a una de las fortalezas que tiene el país, es en el tema de la producción y la variedad de orquídeas. Bienvenido, biólogo, un gusto que esté por acá. Buenos días. Muchísimas gracias. Precisamente Ecuagenera desde hace 30 años ha buscado rescatar esa riqueza que tenemos a través de la biodiversidad del Ecuador y principalmente las orquídeas. Definitivamente es un tema trascendental para el país que se lo vio la semana pasada en Fitur. El stand que ganó en Fitur estuvo con nuestras orquídeas. ¿Ah, ahí sí? estuvimos con cerca de 1000 plantas en esa exhibición. Y justamente esos son los temas que debemos mostrar del Ecuador. Para que tenga una idea, en el mundo existen aproximadamente 35.000 especies de orquídeas. En el Ecuador tenemos algo más de 4.400, lo que representa el 15% de la diversidad mundial en un país que no representa ni el 0.5% de la superficie. Bueno, ¿cómo explicar que el Ecuador tiene esta cantidad, este porcentaje alto de orquídeas? ¿Cuál es la explicación? Bueno, en temas de biodiversidad, nosotros tenemos una serie de factores. Primero, el hecho de estar en la región ecuatorial, que hace que tengamos 12 horas de luz permanente durante todo el año. Eso hace que las plantas puedan desarrollarse mejor. El hecho de las temperaturas, las corrientes marinas, la cordillera de los Andes. La ubicación geográfica del Ecuador. Sí, y sobre todo la irrupción tardía de la cordillera de los Andes, que eso ha hecho que se generen una serie de microecosistemas. Precisamente la mayor diversidad y sobre todo el endemismo de las orquídeas, es decir, orquídeas que no existen en ninguna otra parte del mundo, están en las estribaciones de los Andes, en la parte llegando hacia la costa y llegando hacia la Amazonía. Entonces eso nos permite que no solo tengamos muchas orquídeas, sino también que nuestras orquídeas no estén presentes en ninguna otra parte del mundo. Y eso pasa con otras familias. Por ejemplo, ahora en el tema del coleccionismo de plantas, aparte de las orquídeas, ahora son las aráceas, las que nosotros conocemos como costillas de Adán, los anturios. Todo ese grupo de plantas se han vuelto extremadamente coleccionables, y entre Colombia y Perú y Ecuador tenemos la mayor diversidad también de especies de ese grupo. Entonces, eso genera oportunidades para el biocomercio que son realmente importantes. Nosotros en Ecuagenera al momento estamos produciendo 18 familias diferentes de plantas, ya no solamente orquídeas. Y tenemos unos laboratorios, que esa es la parte importante del biocomercio, producir las especies en laboratorio, de tal manera que se pueda producir en grandes cantidades. Antes una orquídea, una catleya costaba $500, ahora esa misma catleya la podemos adquirir en 15. Es por la cantidad de producción que se tiene, y eso también evita que estén especies en peligro de extinción se extraigan del medio natural. A ver, hay un montón de inquietudes, ¿no? ¿Cuánto aportaría la SOAI, por ejemplo, en el tema de orquídeas? ¿Tienen ustedes Sí, de las 4.400 especies de orquídeas del Ecuador, aproximadamente unas 300 especies o un poco más están en la provincia de ¿En la qué SOAI. partes, sobre todo? Tenemos en todo, esa es la cosa interesante de las orquídeas, porque hay ecosistemas donde creeríamos que no crecen orquídeas, pero tenemos orquídeas desde los páramos, en los valles interandinos secos como los que tenemos aquí, también tenemos muchos epidendrums, pero sobre todo la mayor diversidad está en las estribaciones de la cordillera. Por ejemplo, en Molleturo, en todas esas zonas hay una altísima... Qué linda esa. Sí, esas son las masdevalias, que son orquídeas típicamente andinas. Y una cosa interesante es que nosotros, aparte de manejar las especies de orquídeas, trabajamos en el desarrollo de híbridos. Ya. Porque las especies que están en la naturaleza normalmente son de flores pequeñas, son muy delicadas, muy difíciles de cultivar. Al hacer procesos de hibridización con especies que son más fáciles de cultivar, se vuelven mucho más prácticas. Por ejemplo, la que ven ahí, esa es una Phragmipedium. Nosotros en nuestro logo tenemos a la Phragmipedium bese, que es una especie que estuvo... en su sí, pecho, pero ya. esta ya es una híbrida. Entonces tiene la flor más grande y es más fácil de cultivar. ¿Por qué? Porque cuando se sacaba de la naturaleza, Phragmipedium bese es un ejemplo. En Perú le extinguieron porque le sacaban de la naturaleza y vendían. Luego se le encontró en Ecuador, y en el Ecuador se comenzó a producir ya en laboratorio. Y en este momento hay muchísimas Phragmipediums, y en el Ecuador no se tocó una planta de la naturaleza. Ya. Oiga, estas están a disposición de la gente para Sí, que pueda adquirir. ¿Y esta, mire esa belleza? Sí, estas son especies para un poco...
climas un poco más cálidos. Eso es interesante porque las orquídeas, tenemos orquídeas que crecen en climas cálidos, otras en climas fríos, y sobre todo la gente dice es difícil tener orquídeas. No es difícil, es un poquito distinto a otras plantas, porque ¿qué hacemos nosotros tradicionalmente con una planta? Lo primero que hago, llego a mi casa y le cambio a una maceta con buena tierra. Hago eso con la orquídea se muere. Claro. Las orquídeas, al vivir sobre los árboles, necesitan que sus raíces estén oxigenadas. O sea, por eso tienen unos medios de cultivo que son corteza de pino, tienen piedritas. Cáscaras, todo sí, eso, ¿no? Para que las orquídeas O sea, que esté puedan- medio liviano. oxigenado, Ya. sí. Luego la gente dice, le pongo al sol. Las orquídeas en la naturaleza viven en sombra. Si yo le pongo a la orquídea en el sol, normalmente morirá. Le riegan todos los días con una jarrita. Eso deja agua en las hojas, produce hongos. Pero además en la naturaleza no llueve todos los días y cuando llueve, llueve mucho. Entonces a las orquídeas hay que regarles una vez por semana en abundante agua. Entonces no son difíciles, son distintas. ¿Qué tanta simpatía aquí en el Azuay, aquí en Cuenca, hay por las orquídeas? Bueno, tenemos realmente un coleccionismo cada vez más desarrollado. Nosotros hacemos nuestras casas abiertas. Tradicionalmente hacemos 2 a 3 al año aquí en Cuenca, bueno, no en Cuenca, en Gualaceo. En Gualaceo Lo hacemos tienen en ustedes Uchucutla. la Sí, ahí principal, están los ¿no? laboratorios. Sí, he estado yo allí. Ahí están los algunas, laboratorios y los invernaderos, pero también Ecuagénera, como le decía, las orquídeas tienen distintos climas, entonces tenemos producción también en Guayaquil para las especies que necesitan un clima cálido y seco, cerca en la vía La Costa, cerca del peaje, en Chongón, y tenemos también en el Pangui, en la Amazonía, otros invernaderos para otro tipo de plantas. Luego tenemos invernaderos en Florida y en California para la distribución a otros países y también en Alemania. Entonces, de esa manera, estamos presentes al momento en 40 países, exportando unas 50,000 plantas al mes aproximadamente. Y acá, como le decía, tenemos las casas abiertas que las últimas se han hecho en Ushuput Garden, pero también hemos estado yendo a otros lugares del país. Tenemos casas abiertas en Quito, en Guayaquil, y el año pasado por primera vez hicimos en la ciudad de Loja, por ejemplo, en el mes de diciembre, y tuvimos una aceptación tan grande que para el segundo día de casa abierta ya no teníamos plantas, tuvimos que llevar otro camión de plantas y se acabó ese segundo día. Oiga, Juan Pablo, pero hay un movimiento mundial impresionante, ¿no? Yo conozco a gente que también tiene afinidad, uno de ellos, ¿no? Y me acuerdo que viajaba permanentemente el doctor Eduardo Sánchez, no sé si Sí, lo conozca. claro, Él sí. permanentemente viajaba, llevaba sus orquídeas y lógicamente se genera un movimiento importante a nivel mundial. Sí, este momento el biocomercio de plantas tropicales, países como Tailandia, la India, Filipinas, son países que basan gran parte de su economía en este tipo de cosas. Le comento, por ejemplo, ahora no solamente las orquídeas, le decía las aráceas, a partir de la pandemia, la gente, sobre todo en sudeste de Asia, que vive en departamentos muy pequeños, querían tener algo de naturaleza, entonces compraban 2, 3 plantas de aráceas para tener en su sala, y eso hizo que estas plantas se disparen, y este momento, bueno, eso y que se volvieron muy famosas porque estaban en las oficinas de Amazon y en el Gardens by the Bay, que es el jardín botánico más grande de Singapur, y todas esas plantas, como curiosidad, las de Amazon y las del Gardens by the Bay, son plantas de Ecuagénera. ¿Ya? Oiga, una inquietud, sé que también hay unos precios exorbitantes de algún tipo de orquídea, ¿no? Como en todo el coleccionismo, siempre hay variedades, especies más raras, híbridos raros. Por ejemplo, las catleyas que están en este momento en flor. En el mes de diciembre tuvimos un grupo de alemanes, una pareja de alemanes que vinieron a un tour exclusivamente para conocer el hábitat de la catleya máxima en la provincia de Loja. Y luego vinieron a nuestros invernaderos y se llevaron plantas, que cada planta estaba sobre los $2,500. $2,500. Entonces, claro, son ya coleccionistas especializados, pero lo que nosotros queremos acercar la naturaleza a todas las personas, y por eso ahora vamos a inaugurar un nuevo showroom en Cuenca. Ya. Este showroom es un showroom muy grande, es muy bonito, tenemos amplísimo parqueadero en la calle Gonzalo Cordero Dávila y Federico Por acá Toay. nomás, ¿ah? Sí, Ya, es cerca la calle que sale al Monte Sinaí, Ya. una cuadra antes de la Solar. Ahí están, ya está armado. Sí, el Van martes, a inaugurar, entiendo, el martes se inaugura y desde el miércoles comenzamos una casa abierta. Ya. En las casas abiertas, ¿qué hacemos nosotros? Traemos muchas plantas y con descuentos súper importantes de hasta el 50%. Y ahora podemos aprovechar porque va a estar esa casa abierta todo el feriado de carnaval. Vamos a estar hasta el día miércoles 14 de febrero en la casa abierta, y también es una oportunidad bastante interesante para adquirir un Oiga, la regalo gente puede para el comprar 14 de también, ¿no? febrero. Sí, y sobre todo en las casas abiertas tenemos una ventaja adicional. Nosotros llevamos el personal que es el que trabaja
con las plantas. Entonces usted puede preguntarle, oiga, en mi casa hace bastante calor, ¿cuál me conviene? ¿Dónde le coloco? Me conviene esta, me Oiga, conviene esta, otra ¿cuándo le inquietud. riego? Yo veo que aquí, yo diría que un porcentaje muy alto de viviendas la gente tiene su orquídea, ¿no? Y un tema que llama la atención, hay orquídeas que duran meses, ¿no? Sí. Mantienen su belleza meses. En los híbridos, por ejemplo, esa es una de las características que se hace que tengan flores que duren. Por ejemplo, una Phalaenopsis híbrida puede tener una flor que dura 2 meses o un poco más, hasta 3, y florece 3 veces al año, lo cual significa que le vamos a tener en flor gran parte del año. Es un adorno hermoso. Sí, hay otras, por ejemplo, las Dráculas o las Masdevallias que veíamos, que son especies delicadas, florecen una vez al año y la floración dura una semana. Pero ahí el gusto de ver a esa planta florecer es mucho mayor, pero si quiero tener decoración en mi casa, los híbridos son realmente muy buenos porque las flores duran muchísimo tiempo y eso la gente está comenzando a valorarlo cada vez más y comenzamos a tener, como le digo, cada vez más gente que le gustan las plantas y ahora con este showroom van a tener disponible aquí en Cuenca una gran cantidad de plantas durante todo el año. Ya, hay un tema que me llamaba la atención. La zona de Cajas era muy propensa a tener orquídeas. ¿Y por qué le cuento esto? Porque Eduardo, le vuelvo a tomar, Eduardo Sánchez, mi buen amigo, dice, vamos a ver orquídeas, ¿no? Porque igualmente parte, entiendo, de la actividad es descubrir nuevas especies, ¿no? Sí, y eso es lo importante y por eso Ecuador tiene esta altísima diversidad de especies. El año pasado, por ejemplo, Eduardo describió una especie de telípogon que es de la zona del Machángara, que le puso el nombre de su esposa. ¿Ya? Elizabeth. Elizabeth, sí, Ya. se llama telípogon elisabethi. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho también una investigación muy fuerte el año pasado. Ecuagénera, de las 4.400 especies que existen en el Ecuador, Ecuagénera ha participado en la descripción de al menos 1.000. Ya. Casi el 25% de las especies de orquídeas ecuatorianas han sido descritas por personal de Ecuagénera. El año pasado, en ciencia hay algo que se llama la curva de descripción de especies. Cuando comienzo a trabajar en un grupo, al comienzo describo muchísimas especies, pero a medida que yo me voy acercando a la diversidad, la curva se va aplanando. Cada año describo menos. Sin embargo, para que tengan una idea, Ecuagénera, dentro de su misión, también ha comprado áreas importantes para orquídeas. Tenemos 2.400 hectáreas que son reservas naturales y estamos haciendo investigación ahí. Y en las reservas que hemos comprado en el noroccidente de Ecuador, hemos trabajado muy fuerte el año pasado, bueno, en todo el Ecuador, pero más en esa zona. Y el año pasado se describió por parte de Ecuagénera 30 nuevas especies de orquídeas, que es una cantidad realmente muy, muy alta, porque pensemos que países enteros como Colombia describió el año pasado 10 especies. Nosotros solamente en Ecuagénera describimos 30. Oiga, yo escuchaba un rato en Colombia, manifestaban, vamos al tema, aparte de la belleza, de lo que significa, ¿no?, el tema de las orquídeas. Me llamaba la atención que se informaba que el negocio, la actividad de las orquídeas genera buen ingreso al país en el Producto Interno Bruto. Sí, es muy importante considerar, como le digo, este tema de biocomercio. Como le digo, nosotros estamos exportando unas 50.000 plantas al mes y hay otros exportadores también ecuatorianos. Hay, por ejemplo, en la India tenemos un amigo, un productor, que él produce de cada planta entre 4 y 5 millones de plantas de cada especie. Entonces, eso las reparte. Y vende. Entonces es un negocio realmente muy, muy interesante. Nosotros queremos fomentarlo en el Ecuador, que la gente, como le digo, no son solo las orquídeas, hay muchas otras familias de plantas. Y eso es un negocio bastante sostenible, porque puedes mantenerse en el tiempo y cada vez más hay coleccionistas en el mundo. Nosotros en Ecuagénera, la familia Portilla, lo que hace es reinvertir en la biodiversidad. Yeah. Por eso es que se han comprado estas 2.400 hectáreas para conservación, pero también una de las apuestas grandes es el turismo de naturaleza. Y es por esto que el año pasado se compró Ushupud, que pasó de ser Hostería Ushupud a llamarse Ushupud Garden. Yeah. Que no es solamente un cambio de nombre, sino verdaderamente le queremos convertir en el mayor jardín de orquídeas del mundo. Este momento hay una discusión entre el Jardín Botánico de la Royal Horticultural Society de Londres y el Gardens by the Bay de Singapur,
de cuál es el orquidiario más grande del mundo. Ambos dicen tener entre 45.000 a 50.000 plantas. Entonces los dos están, el uno dice ahora tengo 47.000, el otro dice tengo 48.000, entonces están en esa competencia. Nosotros el año pasado en Ushupud hemos sembrado ya aproximadamente 35.000 plantas. Está cerca. Sí. O sea, están en el top 10 posiblemente. Nuestra intención es terminar este año con 100.000 plantas, para que no exista discusión de cuál es el orquidiario más grande del mundo. Entonces, nuestra apuesta es que Ushupud Garden sea el orquidiario más grande del mundo y eso genere turismo. ¿Ushupud Garden está abierto ya para que la gente pueda visitar? Sí, tenemos, y esto es muy interesante porque tenemos gran cantidad de eventos que se desarrollan ahí, la parte de hostería está abierta también, tenemos, todos los domingos tenemos buffets, pero lo que estamos desarrollando ahora es nuevos productos que van a ser full days, en que usted en cualquier día de la semana va y disfruta ahí de las plantas. Tenemos caballos, tenemos el lago con botes, tenemos la piscina. Oye, y sí se está con con toda la belleza, porque nuestra provincia es hermosa, se está generando buen turismo. Exactamente. Y la idea, ¿Notan ustedes tienen cifras de un incremento? Se está incrementando. Nosotros tenemos una ocupación los fines de semana en la hostería superior al 70%. Ah, es alto. Entonces, ¿gente nacional o extranjera? De todo. Realmente tenemos de todo. Lo que pasa es que también tenemos muchos eventos, entonces la gente que va a los eventos... Bueno, además el entorno es bello. Sí, tenemos, por ejemplo, este sábado tenemos un matrimonio, la gente que va al matrimonio, mucha gente se queda a dormir ahí, pero tenemos turistas de todas partes que están yendo allá y la idea es justamente esa. Tenemos que generar productos turísticos. Nosotros tenemos una empresa filial que se llama Ecoagenera Tours, que con eso hacemos tours especializados en biodiversidad. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un tour con 2 youtubers alemanes. Yeah. Ellos vinieron y con ellos hicimos un recorrido de 15 días en que les mostramos costa, sierra y oriente, los lugares donde están las orquídeas. Fascinados, ¿no? Al punto que ellos comenzaron a sacar sus videos en su canal de YouTube y tenemos confirmado ya un tour en el que vienen ellos con 35 alemanes para este mes de julio y probablemente uno más en noviembre. Entonces la idea es precisamente comenzar a mostrar estos productos turísticos y eso genera ingresos. Bueno, eso le para corresponde el país. también al Estado, ¿no? Al Estado sí, que tiene que ser más agresivo en mostrar el país. Sí, y yo creo, estamos mostrando solamente el lado de la violencia que estamos y aquí. Yo creo que precisamente lo de Fitur fue un gran espaldarazo para el país. El hecho de que el rey de España estuvo más tiempo en nuestro stand que en cualquier otro, que ganamos el mejor stand de la feria, que a Cuenca se le nombró la primera capital gastronómica de Sudamérica, que nos dieron un premio por sostenibilidad. Todo eso atrae turismo, porque en Fitur evidentemente estaban las grandes mayoristas, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta, el ministro de Turismo, hemos conversado varias veces con él, la idea es comenzar a mostrar estos productos en lo que somos distintos, en lo que somos únicos, porque, a ver, Colombia tiene también una diversidad probablemente más alta que nosotros en casi todos los grupos, pero es ¿será que tienen más tiempo tal vez? No, es porque tienen 8 veces más superficie. Claro, claro. Entonces, evidentemente, hay más posibilidad de que haya más especies, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es la posibilidad de en cortos desplazamientos mostrar todo eso. Y esa es una gran ventaja para el turismo. Oiga, Juan Pablo, sí se nota que tenemos diferencias entre Ecuador y Colombia respecto al tipo de orquídea, digo. Sí, compartimos muchas especies. O sea, sí hay... Sí, hay muchas especies, por ejemplo, que pero son... que ellos no tienen. Sí, tenemos muchas que son endémicas solamente del Ecuador, pero sí tenemos muchas especies que compartimos, por ejemplo, en el Chocó, el sur-occidente de Colombia y el noroccidente de Ecuador, porque evidentemente desde el punto de vista natural, los pájaros no saben dónde termina un país y comienza otro, sino ellos tienen un ecosistema en el que viven. Entonces, entre Colombia y Ecuador compartimos muchas especies endémicas, pero sí también tenemos muchísimas que son endémicas únicamente del Ecuador. Oiga, esto del premio, ¿qué tan importante y tal vez no se dimensiona este premio que recibió Ecuador allá en España? Es realmente importante porque Fitur es la feria de turismo más importante del mundo. Es donde van todos los mayoristas y todos los países tratan de destacarse. Fue la primera vez que Ecuador estuvo como socio. Antes teníamos un stand pequeñito, ahora como fuimos socios nos permitieron un stand muy grande y se mostró realmente mucho de la diversidad de Ecuador. Estaba
un stand de Ecuagénera con orquídeas, estaban mariposas de Mindo, estuvo Pacari con los chocolates, Pacari también estuvo Homero Ortega con los sombreros, de aquí de Cuenca fueron de la chichería de Dos Sucres, de restaurantes a mostrar la gastronomía, estuvieron de ballets folclóricos, entonces realmente se mostró mucho de lo que es el Ecuador. Y ganar en Fitur al mejor stand es realmente un paso muy, muy importante. O sea, nosotros acá todavía no dimensionamos, pero fue tal emoción que si usted le escucha las declaraciones del ministro de Turismo cuando le entregan el premio, él llora. Claro, no, si yo tenía por ahí el video, ya les puedo mostrar. Entonces, porque es realmente un hito para el turismo ecuatoriano. ¿Cuánta gente iría de aquí? Bueno, de Ecuador estuvieron presentes varias autoridades porque se premiaron a varias estuvo el alcalde de Cuenca, el alcalde, el prefecto, estuvo la prefecta de Pichincha, porque también... El alcalde de Cotopaxi. Sí, se les premió a varias ciudades, la ciudad de mitad del mundo también recibió un premio, por ejemplo. Entonces, es realmente importante que nuestras autoridades comiencen a tomarse en serio este tipo de actividades, porque para nosotros consideramos que el biocomercio es una gran oportunidad económica para el país, que además es sostenible, pero el turismo es mucho más inmediato, porque la gente no se da cuenta, pero una orquídea para que llegue a mi casa estuvo por lo menos 3 años en laboratorio y 2 años en invernadero. A los 5 años puedo recién vender la planta. Oiga, ¿y ustedes como Ecuagenera tienen relación con otras, o aquí hay otros laboratorios? Yo entiendo que la Universidad de Cuenca tenía un laboratorio. No sé sí, pero no para producción. El de Ecuagenera es el laboratorio más grande, es uno de los más grandes del mundo y es el más grande de Sudamérica. Nosotros tenemos una capacidad de producción de aproximadamente 3.500 plantas al día. Nosotros en laboratorio tenemos aproximadamente 1 millón de plantas que están en distintas etapas de desarrollo. Y en invernaderos, en Gualaceo debemos estar cerca de las 600.000 plantas, en Guayaquil algo más de 1 millón, y en el Pangui cerca de 2 millones de plantas. Entonces, realmente los niveles de producción son muy altos, pero ya existen empresas que están comenzando a producir plantas, y eso es importante porque en las ferias internacionales, por ejemplo, ahora va a haber una feria en Taiwán, otra en Japón, es importante que hay países como Filipinas que van un montón de productores. De Ecuador iba siempre solito Ecuagénera y ahora ya hay 3 o 4 productores más que están en las ferias. Eso es importante porque posicionan al país. Claro, ¿no? O sea, es evidente que mientras más presencia haya de Ecuador, nos va mejor como país incluso. Ahora, aquí me están preguntando ya, Juan Pablo, en la parte final, que por favor dé a conocer detalle, porque la gente quiere ir a conocer, quiere ir a ver este evento en el showroom que ustedes están armando. Bueno, como le decía, es un showroom bastante grande en la calle Gonzalo Cordero Dávila y Federico Proaño. Vamos a estar ahí. Este día martes es la inauguración y a partir del miércoles tenemos la casa abierta de 9 a 6 de la tarde con descuentos de hasta el 50%. Y un tema interesante que me estaba olvidando, estamos haciendo una colaboración con el municipio de Cuenca a través de la Comisión de Gestión Ambiental y el EMAC. La calle Gonzalo Cordero, usted recordará, tiene unos árboles. Tiene en las veredas árboles. Lo que vamos a hacer es un proyecto piloto que esperamos con la EMAC que más empresas se unan a futuro. Vamos a plantar en el Parque de las Candelas. Sí, en la parte de atrás del Parque de las Candelas. Es la calle que sale al Monte Sinaí. La idea es que en esos árboles, vamos en esa cuadra, que es nuestra cuadra, y junto con Cedia, que son nuestros vecinos, vamos a plantar aproximadamente unas 120 plantas de orquídeas y de aráceas en los árboles, de tal manera que tenga más vida esa zona, y con la intención de que a futuro otras empresas digan, yo quiero apadrinar mi cuadra, y podamos ir plantando orquídeas en los árboles de toda la ciudad. Qué bueno, ¿no? En todo caso, la invitación es la inauguración este próximo día sábado, ¿no? No, martes la inauguración. 6 de febrero. Sí, y a partir del miércoles la casa abierta, recordarles que va a estar abierta también en el feriado de carnaval y que es una gran oportunidad de comprar un regalo para San Valentín. Semejante regalo, ¿no? Yo creo que está muy bien diseñado el asunto. Sí, en Loja les decíamos a la gente, porque llegamos justo antes de Navidad, les decíamos, regalemos vida, porque el momento que yo regalo una orquídea, con los cuidados adecuados, que no son muy complicados, una orquídea puede vivir en mi casa 20, 25 años sin ningún problema. Bueno, y ustedes van a dar asesoramiento que también sí, como le decía, ahí están nuestros viveristas que son quienes trabajan día a día con las plantas, les conocen perfectamente, entonces uno puede pedir asesoramiento. Nosotros además tenemos todos los insumos, porque por ejemplo para las orquídeas se utiliza
productos que son específicos, abonos específicos, que nosotros los traemos desde Japón, porque no se producen en ninguna otra parte del mundo. Entonces tenemos también todos los insumos que la gente necesite para tener las orquídeas en su casa. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias por su presencia y éxitos, y hay que darse una vuelta por allí, ¿no? Muchísimas gracias, les esperamos. Perfecto, no sé si tenía un videito que le envié. Con este terminamos esta parte de la entrevista. Bienvenidos a Ecuador, el país de los 4 mundos, donde la diversidad se manifiesta en cada rincón de la Amazonía, costa, sierra y Galápagos. Un país mágico, hogar de una sorprendente biodiversidad y de culturas diversas con variadas costumbres, se destaca por ser un escenario único en el mundo. Pero lo que realmente hace a Ecuador excepcional es su tesoro en orquídeas. Con más de 4.000 especies, este país es uno de los más ricos en orquídeas y plantas tropicales. ¿Has escuchado hablar del biocomercio? Ecuagenera es la más importante productora de orquídeas y plantas tropicales de Sudamérica, que trabaja con un enfoque de conservación ambiental y la sostenibilidad. Día a día trabaja en el proceso de producción de orquídeas, desde los laboratorios de reproducción hasta las extensas áreas de cultivo. Ecuagenera fomenta el amor por la conservación de la naturaleza y compartir la belleza de las orquídeas ecuatorianas con el mundo. Ecuagenera es conservación en acción.